Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Me presento, soy Fernanda Vargas y soy alumna del séptimo semestre de la licenciatura en traducción y elegí como área de profundización la traducción para las relaciones internacionales. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sandra Bailón y yo también estudio en la ENALT. Yo estudio lingüística aplicada, estoy también en mi séptimo semestre y mi área de especialización o profundización es la docencia en comunidades virtuales. Perdón. Fer y yo seremos las conductoras el día de hoy. Y bueno, pues a nombre de la comunidad de la Escuela Nacional de Lingüística, de Lenguas, Lingüística y Traducción, les damos la más cordial bienvenida y aprovechamos para transmitirles un afectuoso saludo de la directora de la escuela. Bueno, dentro de las actividades de la 24ª edición del evento Al Encuentro del Mañana, organizado por la Dirección General de Atención y Orientación Educativa, la DEGOAE, hoy le corresponde a la ENAL hacer uso de este espacio para presentar nuestra oferta académica de las licenciaturas. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden seguir las redes sociales del ENAL. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de eventos ENAL en YouTube. Por favor, no olviden suscribirse. Bueno, pues para comenzar esta actividad, acompáñenos a hacer un pequeño recorrido por la escuela. ¿Qué onda? Esta es la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, ENALT. Vamos a echarle un ojo. En el corazón de Ciudad Universitaria, entre las facultades de Química e Ingeniería y a unos pasos del área conocida como las Islas, se encuentra la ENALT. La ENALT cuenta con dos edificios. Este es el A y este es el B. En el edificio A están las ventanillas del Departamento de Servicios Escolares y la Coordinación de Evaluación y Certificación de Exámenes. También están aquí los salones de clases, las jefaturas de lengua, el auditorio Rosario Castellanos. En el edificio B está la biblioteca Stephen A. Bastin, que cuenta con un acervo especializado en lingüística aplicada y traducción. A un lado está la mediateca, en donde los universitarios pueden aprender a su propio ritmo cualquiera de las 8 lenguas que ofrece: alemán, chino, francés, inglés, italiano, japonés, portugués y ruso. En las áreas exteriores de la escuela, como el jardín y la terraza, se llevan a cabo actividades lúdicas y culturales que organiza la comunidad de la escuela. Ahora vamos a conocer la oferta académica que tenemos en la ENALT. Échale ganas y podrás convertirte en un enaltecido. Acá te esperamos. Bueno, y aunque nuestros compañeros no están en vivo, pues hoy vamos a conocerlos, tanto compañeros como algunos profesores. ¿Mi carrera? ¿Traducción? Bueno. Hola, disculpa, no te vi. ¿Qué? ¿Quieres que te platique sobre mi carrera? Claro, ¿qué es lo que quieres saber? Vamos, acompáñame y te platico un poco sobre ella. Ay, hola, no te había visto. ¿Quieres que te platique de lingüística aplicada? ¿Ahorita? Bueno, sí, está bien. Ay, hola, no te había escuchado. No era japonés, era chino. Me enseñan mi carrera. ¿Quieres que te cuente de traducción? Va, vamos pues. Me llamo Mónica Ortiz,
Soy estudiante de la quinta generación de la licenciatura en traducción. Hola, yo soy Fernanda Vargas y estudio traducción, voy en séptimo semestre y elegí el área de especialización de Relaciones Internacionales. Mi nombre es Estrella y soy estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Lingüística Aplicada. Mi nombre es Ángel y estudio el quinto semestre de la licenciatura en traducción aquí en la UNAM. Me llamo Roxana Osquiano y estudio traducción y voy en quinto semestre. Mi nombre es Ivana Cornea y soy profesora de traducción de la ENAL. Tengo una licenciatura en traducción y un doctorado en traducción jurídica. Mi nombre es Leonardo Herrera González, soy profesor en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Trabajo como docente, pero hago también investigación principalmente vinculada en la relación que hay entre la interacción del trabajo en el aula y el aprendizaje que se promueve en ese espacio. Muchas gracias, Mónica, Roxana, Ángel y Estrella por su colaboración. Veamos, como tenemos la oportunidad de finalmente elegir nuestros estudios de licenciatura, debemos considerar muchos puntos y es completamente normal que dudemos porque se trata de nuestro futuro y es algo bastante serio. Sandra y yo ya pasamos por eso. Así que a lo largo de esta presentación vamos a resolver algunas dudas que puedes llegar a tener si es que estás interesado o interesada en alguna de las licenciaturas que se enseñan en el ENALT. Tenemos dos, la licenciatura en Lingüística Aplicada y la licenciatura en Traducción. Si llegan a tener alguna duda, por favor usen la herramienta Preguntas y Respuestas que está ubicada en la parte inferior de su pantalla. Si nos están siguiendo por YouTube, también pueden hacerlo en la sección correspondiente. Una de las preguntas que primero deberíamos resolver sería, ¿qué son o para qué sirven estas licenciaturas? ¿De qué se tratan? Bueno, pues vamos a ver qué tienen que decir Ángel, Estrella, Mónica y Roxana. Lingüística es el estudio de todo lo que tiene que ver con el lenguaje humano. En el sentido de decir lingüística aplicada, significa que nosotros estamos utilizando ese conocimiento para poder enfrentarnos a diferentes problemáticas sociales o comunicativas, en este caso de la educación. La licenciatura en lingüística aplicada busca formar personas que tengan conocimientos integrales de las lenguas para poder dedicarse a ser profesores, es decir, a la enseñanza de ese idioma. Como idiomas disponibles está inglés, francés y alemán. Vas a ver todo lo que tiene que ver tanto con la estructura de las lenguas como procesos mediante los que nosotros aprendemos a hablar, a utilizar el lenguaje. Una licenciatura que forma profesionales de la traducción capaces de producir un texto en una determinada lengua a partir de un texto en una lengua diferente, que este texto sea funcional para su contexto de uso. Solo se trata de aprender una lengua, se trata de hacerla tuya, se trata de adueñarte de ella, de entenderla por completo y pueden ser varias, puede ser solo una. No, o sea, que seas un traductor no significa que tengas que saberte 10 lenguas como se cree allá afuera. Traducir es la manera más exhaustiva de leer, porque tienes que captar todos los sentidos textuales y extratextuales de un texto, es decir, las ideas no solo se te dan dadas en papel, se te dan dadas por el contexto, se te dan dadas por lo que está entre líneas y no ves, por lo que está detrás de quien escribió el mensaje. Hay voces que no son escuchadas y cuando tienes el poder de saber la lengua, puedes darle voz a esas personas para que ese mensaje o esa perspectiva de vida llegue hasta el otro lado del mundo. Es enfrentarte a perspectivas distintas a las tuyas. Cuando aprendes una lengua no solo es aprender gramática, no solo es aprender sintaxis, que son parte de ella, sino aprendes su perspectiva del mundo, las palabras que usan. Y ahí es donde entra uno de los verdaderos retos del traductor, ¿no? Aprender a transmitir esta perspectiva a otra donde puede que no exista. Y también uno como traductor pues crece dentro de este manejo de las lenguas. Muy bien, pues ahora ya sabemos un poquito más de las licenciaturas, pero otra cosa muy importante es cómo podemos entrar a las licenciaturas. Entonces, para eso vamos a ver el siguiente video.
Tienes que estar atento a la página del ENALS porque esas 2 fechas es cuando se abre para inscribirte al examen de prerequisito. El examen de prerequisito es fuera del examen. No se va a hacer a la par. Este examen tiene una fecha muy distinta y se hace por el mismo departamento del ENAL. Entonces tienes que estar al pendiente de ambas cosas, de ambas fechas, porque debido a que es una carrera con prerequisito, tienes que hacer 2 exámenes y estar al pendiente de ambas cosas. Obvio, como ya dijimos, es un examen de inglés, es de un nivel B2 más. Entonces tienes que pasar el examen de inglés y tener el promedio o pasar el examen de admisión de la UNAM. Para ingresar a lingüística aplicada es necesario presentar un examen de conocimientos generales del idioma que quieres estudiar, inglés, francés o alemán, y este examen es el examen de dominio intermedio de la lengua. Se evalúan las 4 habilidades lingüísticas básicas, que son expresión oral, habilidad auditiva, escritura, y después de presentar este examen ya puedes hacer el proceso normal por pase reglamentado o por concurso de selección. Así es como se ingresa a la licenciatura. Muy bien, ¿ya vieron? Son licenciaturas que tienen prerequisitos, por lo que en ambos casos deben presentar el examen de dominio intermedio de idioma. Le llamamos EDI. Es muy importante recordar que tanto el EDI para lingüística aplicada como el de traducción son distintos, ¿ok? No es el mismo examen. Son diferentes ya sea que entremos por pase reglamentado o por examen de admisión, pero es muy importante que aprobemos el EDI, ¿ok? En el caso de traducción, solo será en inglés, y en el caso de lingüística aplicada dependerá de si vas a trabajar con inglés, francés o alemán. Bueno, pues las licenciaturas tienen una duración diferente. En traducción vamos a estudiar por 9 semestres, que son 4 años y medio. Y en lingüística aplicada es 8 semestres, ¿ok? Que sería pues unos 4 años. Así que otra pregunta bastante frecuente que seguramente te está pasando por la mente es, ¿y qué tan difícil es estudiar estas licenciaturas? Bueno, pues antes de hacer nuestros comentarios, pues vamos a ver qué respondieron nuestros invitados especiales. Si eres de la prepa UNAM, vaya, el único tip que te puedo dar es que asegures un buen promedio. La carrera es muy demandada y muy pocos lugares se dan. Entré por examen de selección y obtuve 104 puntos, vi a 15 lugares. Tienen que estar muy pendientes de las selecciones pasadas. Se les va a decir como cuántos lugares van a tener para meter del examen de selección. En mi caso fueron 15 personas. Poquitos los lugares, pero aún así somos muchos a comparación de otras generaciones, pero eso sí, ten un promedio asegurado. Obviamente sabemos que por la ley orgánica de la UNAM, si tienes más de 9, pues tienes la carrera que tú quieres. Entonces mi consejo es asegúrate un 9. La licenciatura por pase reglamentado. Depende mucho del promedio que pide cada año la licenciatura. Cuando yo entré creo que pidió como 7.4, pero va variando dependiendo del desempeño de las personas que aplican para su pase reglamentado. La licenciatura en traducción dura 9 semestres, 4 años y medio. De los cuales los primeros 2 son los de introducción, que son los semestres en los cuales nos vamos acercando a un poco de lo que es la lingüística, la gramática, la sintaxis, tanto de nuestra lengua A, que es el español, como de nuestra lengua B, que es el inglés. Más adelante ya es como un área ya intermedia, en la cual podemos empezar a introducirnos más a lo que es la traductología, y es donde empezamos a tomar talleres de traducción. En ellos lo que hacemos es que conversamos sobre las decisiones que tomamos a la hora de traducir, y más adelante, a partir del 7º semestre, ya es el área de profundización, en la cual me encuentro yo, que es un área en la cual vamos a estar 7º, 8º y 9º semestre, y aquí vamos a especializarnos tal cual en un tipo de textos. Bueno, pues a esta parte yo solo podría agregar que la licenciatura en lingüística aplicada no es para nada difícil, se disfruta muchísimo, bueno, desde mi perspectiva. Y bueno, ahora bien, si las licenciaturas están relacionadas con las lenguas, pues la siguiente pregunta sería, ¿cuántas lenguas tengo que aprender, no? ¿Muchas? ¿Pocas? Entonces, pues, vamos a ver.
una carrera, o sea, la carrera que sea, tienes que tener este amor a tu carrera para poder seguir en ella. Cualquier carrera va a ser demasiado exigente. Es difícil por la dificultad intrínseca que lleva la carrera. No es difícil porque los compañeros o porque los profesores te la hagan difícil, que eso suele pasar mucho en algunas carreras, ¿no? Los profesores no son nada malos. Tratan de que entiendas, de que no sientas presión. Te debe de gustar, debes sentir cierta pasión por ello, debes tener un objetivo claro, una meta de por qué estás en ella. Eso es algo que también se agradece mucho, ¿no? Que la comunidad es un apoyo enorme para llevar la carrera, ¿no? Es incluso en compañeros y profesores, ¿no? Que también son compañeros. Tienes que agregarte la dificultad y tomar conciencia de qué lengua C vas a aceptar. Puedes entrar sabiendo ya algo de francés, puedes entrar sabiendo algo de italiano, eso está perfecto. Y no te preocupes porque aquí va a ser desde cero, desde nivel C te van a enseñar la lengua desde el nivel cero porque es lo que ofrece la carrera. Pero debes de tomar en cuenta que son muy autodidactas. Y es mucho leer. No siempre te van a gustar las cosas que lees. Hay cosas que las vas a sentir incluso muy pesadas de leer, pero... Sí, es algo de alta demanda, es algo que te va a requerir bastantes horas, pero así que si dices yo quiero chambear medio tiempo y yo quiero llevar la carrera, no vas a poder. Tienes que dedicarle tiempo completo. Entonces, parte de todo lo que vas a aprender lo debes de repasar y también considerar tomar clases extracurriculares en la ENALT para poder mejorar tus habilidades. Alrededor de la mitad de las materias que tomamos en la licenciatura se toman en el idioma que estás estudiando y requiere que te empieces a forzar un poco más porque te dejan lecturas, materiales en el idioma, los profesores hablan en el idioma, te piden a ti que al momento de participar hables en el idioma. Los cursos de la ENALT no son caros cuando ya eres parte del UNAM, están a 2 pesos o 1 peso dependiendo de la lengua que sea. Sí debes tomar en cuenta que vas a aprender a traducir de esa lengua en unos 2 años o menos. Entonces debes estar consciente de qué lengua se vas a elegir, que tengas un motivo para elegir esa lengua, un amor hacia esa lengua. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. En resumen, en traducción, tenemos 3 lenguas de trabajo. Lengua A, que es el español, usualmente es nuestra lengua materna, no siempre. Lengua B, que es el inglés. Y la lengua C, que podemos elegir entre francés, portugués, italiano, alemán o chino mandarín. Todas estas ofertas que tenemos están basadas en pues, la necesidad en el campo laboral mexicano. Bueno, otra cosa importante es que en el caso de la licenciatura en traducción tenemos 5 áreas de especialización, o bueno, también podemos decir de profundización. 1 es traducción literaria, 2 traducción técnico-científica, 3 traducción jurídica, 4 traducción para las relaciones internacionales y 5 traducción audiovisual. Yo estoy en 7º semestre y ya me tocó elegir área de profundización. Y yo elegí traducción para las relaciones internacionales. Les puedo comentar que, bueno, nosotros podemos trabajar en embajadas, organizaciones no gubernamentales y empresas transnacionales, por ejemplo. Me parece que es un área bastante fructífera y es muy agradable porque tenemos profesores que están pues formados en este tipo de área de ciencias sociales, de traducción. Son bastante comprensivos siempre, nos explican muy bien las cosas. Hay una comunicación bastante directa entre todos nosotros. Y pues nada, yo estoy bastante contenta con mi área de profundización. La recomiendo mucho, pero bueno, solo un poco de mi experiencia. Bueno, y en el caso de lingüística aplicada, elegimos al inicio inglés, bueno, ingresamos con inglés, francés o alemán, pero podemos elegir entre las 16 lenguas que se dan en la ENALT. Aquí un consejo es que revisen los horarios simplemente, ¿no? Para ver que sí les queda justo con su carga de horario, pero cualquier lengua que ustedes decidan tomar, esa puede ser la lengua. Y bueno, tenemos diferentes áreas de profundización. En lingüística aplicada se eligen a partir del 7º semestre y serían diseño y evaluación de materiales y programas de estudio, docencia de lenguas en comunidades virtuales y diseño de instrumentos de evaluación. Todas las áreas de profundización en lingüística aplicada son muy interesantes, se complementan unas a otras, dependiendo obviamente de cuál elijamos, pues vamos a profundizar un poco más en ciertas cosas. Por ejemplo, comunidades virtuales, que fue la que elegí, pues justo algo que me encanta es la configuración de cursos en línea. Y pues para el contexto creo que me vino como anillo al dedo. Y bueno, pues con todo esto que ya sabemos ahora, vamos a ver algo muy importante.
¿Cuáles serían las características de los aspirantes a las licenciaturas? La licenciatura en traducción está diseñada para que tú trabajes con 3 lenguas. La lengua B y la lengua C, ¿no? La lengua A es la materna, en su mayoría tenemos el español como lengua materna. Después tenemos la lengua B, que es la que te piden el prerequisito para entrar. En su primer semestre se van a sentir que ni siquiera saben español. Hay muchas cosas que tú crees que sabes. Dices, pues es mi lengua materna. La he hablado por 18, 19, 20 años. No. Es muy difícil. Y la lengua C, que podemos elegir entre 5 distintas. La primera es el portugués, el francés, el italiano, el alemán y el chino mandarín. Estas las elegimos a partir del segundo semestre. Entonces, a la hora en la cual nosotros elegimos esta lengua C, es que también sabemos que vamos a empezar a tomar talleres de traducción mucho más adelante, pero que sean entre nuestra lengua C y nuestra lengua A. Muchas veces cuando las personas escogen la licenciatura en traducción dicen, no, pues yo voy a hablar 7 lenguas y voy a hablar 5, 6, 7 lenguas, porque mientras más lenguas hable, mejor voy a hacer mi... Es decir, con que tú conozcas el inglés y lo conozcas bien y lo manejes bien, ya con eso puedes desempeñar un muy buen trabajo o incluso un mejor trabajo que alguien que habla poquito de 6 lenguas, ¿no? Bueno, pues ahorita acabamos de ver una pequeña recopilación sobre las lenguas de trabajo de la licenciatura en traducción, pero pues bueno, también es importante que conozcamos un poquito sobre cuáles son las características que requieren los aspirantes a ambas licenciaturas. Entonces, pues ahorita veremos qué nos pueden decir nuestros compañeros y compañeras. Las áreas de especialización que podemos elegir a partir del 7º semestre son traducción jurídica, traducción para las relaciones internacionales, traducción literaria, traducción audiovisual y traducción de textos técnicos científicos. Debido a la expansión que hay en el mundo sobre todo del idioma chino, yo he pensado mucho dirigirme al área de relaciones internacionales. Pues yo me voy a ir al área de profundización de literatura, traducción de textos literarios, porque creo que es lo ético. Para poder estar en este aspecto diplomático que siento que se necesita sobre todo para evitar que las personas en este otro lado del charco puedan tenemos un problema con los videos. Y al mismo tiempo erradicar un poquito de la xenofobia, de estereotipos que existen. Un área de profundización es un albur porque a lo largo de tu vida tú vas a tener que traducir textos literarios, textos jurídicos, textos técnicos, o sea, vas a tener que hacer de todo. Esto solo nos está dando un acercamiento para que lo comprendamos mejor. La carrera tiene esa bondad que durante todos estos años nos da la oportunidad de estudiar las otras 4 áreas que no elegimos. Perdón, una disculpa, tenemos unos problemas con los videos. Debemos reproducir ahora el de los aspirantes, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las características de los aspirantes? Entonces, un momentito nada más en lo que ubicamos bien el video, por favor. Cuando entres a la carrera debes tener esta idea de que va a ser mucho trabajo y nosotros vamos a estar muy metidos en la lectura. Si quiere estudiar lingüística aplicada, es una persona que debe tener apertura a muchas cosas, ¿no? Yo creo que no puedes tener tantos estigmas. Tenga un gusto por escribir, porque eso es muy importante a la hora de ser traductora o traductor. El saber tomar decisiones, ser una persona determinante, porque traducir es siempre tener un montón de opciones a tu alcance y ser capaz de elegir una y saber que esa una quizá no
no sea la mejor, pero saber argumentar por qué la elegiste. Ser traductora es como ser todóloga. Tenemos que tener un interés por investigar, por aprender de todo. No siempre vas a estar de acuerdo, no siempre vas a apoyar una idea de una lengua que no conoces. Sin embargo, cuando entras aquí debes tener esta perspectiva de mente abierta, de que hay mucha diversidad y que no hay crítica, no hay juicios aquí dentro, y más bien es valorar esa parte de esa cultura y decir, tienen razón, tiene un valor y voy a poder intentar representar eso dentro de mi traducción. Enfrentarnos a diferentes acentos, a las problemáticas que los estantes llevan durante el aprendizaje, y todo esto es algo que requiere mucha paciencia, mucha apertura, y que nosotros entendamos que siempre van a haber diferencias tanto en la cultura como en las maneras de aprender. Es mucha diversidad en muchos sentidos. El traductor tiene que ser una persona que sepa dejar su yo de lado para encomendarse a un texto que no escribió él o ella. Si bien tal vez no tengas que tener desde el inicio, tienes que estar dispuesta o dispuesto a trabajarlo. Muy bien, pues ahora ya saben, si les gusta leer, son dedicados o dedicadas y les gusta aprender de otras culturas, pues seguramente estas licenciaturas les pueden interesar bastante. Hablando de este tema, creo que es muy importante saber cómo estos campos de estudio se relacionan con otras áreas del conocimiento. Así que vamos a escuchar qué nos comentan nuestros compañeros y compañeras al respecto en el siguiente video. La licenciatura en traducción se relaciona con prácticamente todas las áreas de conocimiento. Porque se traducen textos de todas las áreas del conocimiento. Si a ti te interesa la ciencia, si a ti te interesa el derecho, si a ti te interesa la historia, la sociología, si a ti te interesa la literatura. Por ejemplo, con biología, tienes que empaparte de conocimiento del área de la biología. Es una licenciatura y es una disciplina irremediablemente multidisciplinaria. Es muy increíble, yo no tenía idea de todo lo que se puede analizar en un texto y aprendí mucho. Tienes que saber siempre algo de todo para poder desempeñar bien tu trabajo y saber traducir textos de todas las áreas del conocimiento que muy probablemente te toquen traducir. Leí mucho, sufrí mucho, no lo voy a negar, pero creo que valió la pena por completo. Va mucho más allá, porque ya incluye un análisis mucho más profundo relacionado con la traducción, con la mediación cultural, porque también hay que recordar que como traductoras vamos a salir formadas también como mediadoras lingüísticas y culturales. Bueno, pues es muy cierto que ambas licenciaturas, como están relacionadas con otras culturas y lenguas, nos enriquecen muchísimo pues todo nuestro bagaje cultural. Entonces, bueno, esta es una de las grandes bondades de ambas licenciaturas, tanto de traducción como de lingüística aplicada. Otra pregunta que vamos a contestar a continuación es, ¿qué hace un profesional de estas áreas? ¿Cuál es el campo de trabajo? Entonces veremos la siguiente cápsula para ver cómo se desempeña un profesional de estas áreas. Siento que se pueden hacer muchísimas cosas. O sea, es algo que he percibido en la licenciatura. El profesional de la traducción se puede desempeñar en diversas áreas. Son muy amplias. Por ejemplo, es decir, tú puedes traducir, tú puedes maquetar documentos, puedes ser intérprete, tú puedes trabajar de corrector de estilo, en procesos editoriales. Como un perito traductor o perita traductora, como traductores de textos audiovisuales, que son aquellas personas que se encargan, por ejemplo, de lo que vemos los viernes de la noche, que es una serie, una película, los mangas, incluso un poco de música, entre otras cosas. Un profesional de la traducción no solo se dedica a estar sentado frente a su computadora y a traducir un documento. Un profesional de la traducción puede tener un campo en todo el mundo, en donde sea. La lingüística tiene muchas oportunidades. La licenciatura como tal nos prepara para ser profesores o para con áreas de especialización, que nosotros podamos desarrollarnos en el área de la educación, no solamente siendo profesores, sino también creando materiales para evaluar a personas que quieren certificar el idioma, asesorías a personas que están estudiando el idioma. Todo va muy, muy enfocado a la educación y eso es para lo que nos prepara la licenciatura. Muy bien, pues bueno, ahora queremos compartir un poco con ustedes acerca de lo que sentimos cuando elegimos pues la licenciatura, así que vamos a ver un video.
hace algunos meses no sabía de su existencia, pero yo no estaba cómoda en el lugar donde yo me sentía. Antes estaba en letras italianas y yo me había metido ahí justamente por traducción. Entonces empecé a buscar cuáles eran otras opciones en las cuales yo podía encajar mejor. Es importante que al momento de empezar a ver opciones uno tenga muy en cuenta lo que somos buenos, en lo que nos entretenemos. Y empecé a ver las cualidades y las cosas que platicaban me gustaban. Es una carrera muy amplia, multidireccional, entonces aquí puedes encontrar de todos gustos, de todos colores. Ya hacia mi último año de prepa, pues es la ciencia del lenguaje, es decir, todas las y las lenguas y la lingüística, todas las implicaciones que tienen, el cómo cada lengua refleja una forma diferente de ver el mundo y de interpretar la realidad. Había tenido cierto amor y cierta facilidad para estudiar idiomas. Estaba entre estudiar relaciones internacionales o derecho, porque yo quería algo que estuviera relacionado con ciencias sociales y con lenguas y culturas. Un año antes de que yo escogiera licenciaturas, lanzan la licenciatura en traducción y me meto a ver el plan de estudios. Es como wow, o sea, tiene un montón de lingüística, tiene un montón de literatura, tiene un montón de pues historia y de sociología y de antropología. Es como vaya, es todo en uno. Y yo decía, ¿quién hace este tipo de cosas, no? ¿Quién es el que nos ayuda a entender este tipo de cosas? O las películas, ¿no? ¿Quién hace el proceso para ayudarnos a entender las cosas? Y empecé a estudiar y empecé a buscar más información sobre la carrera. Y dije, no, o sea, yo creo que soy para esta carrera. Si eres una persona curiosa, esta carrera es para ti. Si eres una persona interesada, esta carrera es para ti. Si eres una persona que se cuestiona todo, esta carrera es para ti. Bien tratar de ser sinceros con nosotros mismos, porque a veces tenemos un poco presiones de otros lados. Sobre todo, bueno, yo como estudiante de una carrera de área 4, cuando estaba a punto de elegir, hay muchísima presión, ¿no? Que es un área que no vas a comer, no hay nada para trabajar, eso para que lo quieres, mejor estudia derecho, estudia física, estudia algo, ¿no? Que sea útil, que es como lo que siempre te dicen. Entonces yo creo que es muy importante ser sinceros, decir esto es lo que yo quiero y para lo que quieras, si tú te esfuerzas y te gusta, vas a encontrar algo que hacer siempre. ¿Quieres expandir tus horizontes? Esta carrera es para ti. No importa la edad, no importa tus intereses por separado, si quieres estudiar traducción, eres más que bienvenido y lo vas a disfrutar. También quiero ser esa persona que en un futuro ayude a personas como yo, que en su momento necesitaba ayuda, que esas personas no padezcan ese problema si yo las puedo ayudar con mi conocimiento. Pero me hubiera gustado saber que poco iba a ir entendiendo más cosas de la traducción, y dando cuenta de que pues había muchos más ámbitos de la traducción. Que estudiamos lingüística de español y no, la lengua objeto de estudio que seleccionas al ingresar es en la que se basa toda la licenciatura. Entonces se están preparando para enseñar inglés, francés o alemán, alguna de las tres que escojas. Para nada la traducción es un trabajo solitario, ¿no? Es decir, es muy difícil que una persona por sí misma, que hay edición, que hay maquetación, para eso tienes sus colegas, ¿no? Porque la traducción siempre es un trabajo, puedes apoyarte de las personas de tu mismo gremio. A mí me hubiera gustado saber cómo dentro del plan de estudios, dentro del mapa curricular y las horas iban a meter la lengua C. Y yo esperaba que todo me lo enseñaran. Sin embargo, como se trata de una lengua, es más el aspecto de cómo te lo enseñas a ti mismo, cómo tú mismo aprendes, tu habilidad para aprender. Muy bien. Entonces, ahora nos gustaría decirles, aunque, bueno, Fer y yo y nuestros compañeros seguimos en formación y estudiando, ya hemos hecho varios trabajos en nuestras respectivas áreas de estudio, aunque siempre es importante escuchar la opinión de los profesores. Para esto, pues presentamos el siguiente video con la doctora Joana Cornia y el maestro Leonardo Herrera, que nos comentan con sus propias palabras lo que significa para ellos trabajar como lingüistas y traductores. Muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Herrera González, soy profesor en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Mi nombre es Ivana Cornia y soy profesora de traducción de la ENAL. Tengo una licenciatura en traducción y un doctorado en traducción jurídica. Un lingüista aplicado es ante todo un científico.
es un mago también, es una persona que se aplica, tienes una cierta ingeniería, desarrolla una cierta ingeniería para aplicar su intuición, su sensibilidad y tratar de reconocer qué está ocurriendo, qué ocurre con la comunicación humana. La licenciatura en traducción es un programa de formación de traductores que inicia en 2017 en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la Universidad Nacional Autónoma de México y se convierte en la segunda licenciatura en traducción que se imparte en una universidad pública en el país, la primera siendo la Universidad Autónoma de Baja California. El objetivo de la licenciatura es formar traductores profesionales, conscientes y reflexivos, que participan con ética en los procesos de difusión y divulgación del conocimiento y de la cultura a través del ejercicio de su profesión y que funjan como mediadores lingüísticos y culturales, siempre respetuosos de la diversidad e identidad cultural de los contextos multilingües de su labor. El lingüista aplicado dentro de esta magia tiene que tener una especie como de baúl en donde están todos los secretos, todos los conocimientos a partir de los cuales puede sacar fórmulas, puede elaborar preguntas, elaborar hipótesis, encaminarse sobre ciertas rutas de estudio según el área de aplicación en donde a él le interese indagar. Desde la historia de las lenguas, las características de las lenguas, las aplicaciones actuales que tienen las lenguas y el lenguaje, no solo el lenguaje verbal, estaría también la necesidad de tener elementos, herramientas para trabajar lenguajes artificiales como el de la tecnología, como el de la computación. También ahí se vincula con la lingüística aplicada. No es solo la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, así definiríamos un campo. Pero la enseñanza de lenguas también, la lingüística aplicada, se vincula también con la tecnología, se vincula con la historia, se vincula con la política. Elegí estudiar traducción porque me gustaban las lenguas extranjeras y quería viajar. Esto fue lo que me impulsó. Pero luego descubrí que no bastaba con saber una o dos lenguas extranjeras, es decir, un conocimiento bilingüe, sino que necesitaba conocimientos culturales, temáticos, del área de especialidad, sobre cómo buscar información en Internet, pero sobre todo conocimientos metodológicos para resolver los problemas de traducción que aparecían. La lengua es el medio que nos permite llegar a los textos sumergidos en diferentes culturas, áreas de especialidad, y es una sola de las competencias traductoras, porque la competencia traductora se forma de varias subcompetencias como la extralingüística o la temática, la instrumental, la psicofisiológica, sobre los conocimientos del mercado laboral y sobre la práctica traductora. La enseñanza de lenguas y la lingüística aplicada es un campo en donde confluyen una serie de elementos riquísimos, complejos también, dependiendo del área en la cual cada uno de los interesados, cada uno de los profesores pudiera más adelante desarrollar un conocimiento teórico, desarrollar investigación más especializada. El docente de lenguas actual tiene que tener una base muy sólida porque es un trabajo complejo, un trabajo difícil, no es fácil. Implica tomar muchas decisiones sobre la marcha, implica observar también el trabajo que llevan a cabo los alumnos, el no perder contacto con los objetivos institucionales, con un conocimiento específico de la realidad para la cual estos alumnos, sus destinatarios, van a utilizar la lengua. El profesional, es decir, el traductor o la traductora, realiza traducciones en diferentes áreas de especialización según diversos encargos de traducción. Es decir, un cliente te encarga una traducción para un contexto determinado y un público meta que a veces está muy bien definido, a veces no tanto. El traductor o la traductora recibe el encargo y valora si puede realizar o no la traducción en función de sus conocimientos y habilidades. Si acepta, empieza el proceso de traducción que consta en el análisis del texto origen, del texto de partida, con la finalidad de comprenderlo, para poder traducirlo y luego producir un texto de destino o meta adecuado a lo que se requiere. En todo este proceso, la revisión es una de las fases más importantes, porque la traducción tiene que quedar impecable.
La lingüística aplicada nos va a servir para tener elementos, tener herramientas, sobre todo teóricas y metodológicas, para emprender estudios en torno a todas las lenguas, a participar en acciones muy específicas. El profesional de la lingüística aplicada, ¿no?, además de la enseñanza de lenguas, participa también, por ejemplo, en descripciones lingüísticas, en estudiar los aspectos históricos y sociales que inciden en el desarrollo de las lenguas, en la elaboración de programas de estudio en esas lenguas, elaboración, diseño y viabilización de materiales didácticos, no solo los libros didácticos, todos los recursos que actualmente tenemos en las redes, en los medios de difusión, para encaminarlos a... Puedes trabajar como autónomo en tu casa o en una agencia de traducción, en organismos internacionales como la Unión Europea, Naciones Unidas, en embajadas, despachos de abogados, empresas, por mencionar solamente algunos campos, ya que la traducción se da en todos los ámbitos de especialidad. En la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas va a encontrar un campo vastísimo para encaminar su creatividad, su inventiva, su contacto con todos los recursos con los cuales ellos tienen un uso cotidiano, desde la tecnología hasta el saber dibujar, hasta el jugar con su voz, hasta elaborar materiales didácticos. Cuando hablo de elaborar materiales didácticos me refiero desde dibujar, pintar, grabar, jugar tecnológicamente con los elementos que puede encontrar por ahí, elaborar sus videos, elaborar grabaciones, juegos didácticos también. No podemos perder de vista es que aquello debe servir para promover actividades interactivas, actividades lúdicas, pero sobre todo de aprendizaje. El aprendizaje y el diseñar actividades de aprendizaje no es aburrido, es algo que nos demanda ingenio. Es una ingeniería muy especial, porque hay que tener una sensibilidad de la comunicación, la sensibilidad de la intuición. Tiene mucho de intuición también. Descubre el fantástico mundo de la traducción y de la tractología, donde aprenderás que todo depende del contexto, que un texto se puede traducir de diferentes formas según su finalidad. Aprenderás cómo subtitular películas, cómo localizar videojuegos, cómo traducir poesía, cómo traducir los textos jurídicos, los informes de los organismos internacionales, textos científicos. Aprenderás que la traducción va mucho más allá del conocimiento de las lenguas extranjeras y es una forma de resistencia, de lucha, de revestir el cuerpo del significado con ropa de otro lenguaje. El aula es un laboratorio. Ahí hay mucho trabajo para investigar. Cuando estoy hablando del aula no me refiero nada más al aula de lengua extranjera. Me refiero también al aula, por ejemplo, en un jardín de niños, en la escuela primaria. ¿Cómo se habla de las materias? ¿Qué efecto tiene? Si tienes un nivel B de inglés y quieres explorar los textos y su traducción, esta es la carrera idónea para ti. No es solo aprendo la lengua, sus reglas, su funcionamiento y el uso. Implica también conocer culturas. Nos abre un panorama amplísimo. Necesitamos conocer el trasfondo, ese telón de fondo que hay detrás de una lengua. ¿Cuál es el escenario de uso actual? ¿Qué aplicaciones puede tener? Los orígenes de la lengua. Es tan valioso como, por ejemplo, aprendemos historia, aprendemos geografía, aprendemos literatura de la realidad de la lengua que estamos estudiando. Te esperamos. Muy bien, pues ahora ya tenemos otra perspectiva. Ya vimos la de los estudiantes y ahora pues platicamos un poco con los profesionales. Bueno, nos queda un poco de tiempo para responder dudas en directo. Para quienes están en la sala pueden hacer uso de la herramienta preguntas y respuestas que está aquí abajo y quienes nos ven desde las redes sociales pueden ponerlo en las respectivas cajas de comentarios. Bueno, primero, tenemos una pregunta de Monse y nos dice que si puede especializarse en traducción en el idioma coreano. Pues realmente como parte de las lenguas que ofrece la licenciatura, no. Solo manejamos 3, que son lengua A, B y C, y en la C es donde podemos elegir entre italiano, francés, portugués, alemán y chino mandarín. Pero una bondad de la licenciatura es que, pues bueno, a lo largo de todos estos años nos proporciona conocimientos lingüísticos y saberes culturales y temáticos que nos permiten traducir textos de diversos géneros relacionados también con diversas lenguas de trabajo
con la conciencia de que pues, la labor traductora no solo se limita al conocimiento de nuestras lenguas de trabajo, sino que tenemos que conocer mucho más y reflexionar muchos ámbitos relacionados con los campos teóricos conceptual y sobre todo los factores textual, cultural, lingüístico, incluso económico, político, etc. Bueno, otra de las preguntas es de Ashanti Calzada. ¿Cuántos idiomas se aprenden y si es parecida a ciencias sociales? Pues en traducción, aprender una lengua realmente solo sería la lengua C, porque en el plan de estudios está determinado que podemos llegar sin conocimientos previos, aunque pues yo como estudiante ya pasé por ahí, te recomiendo que tú por tu cuenta empieces a estudiar un poco porque pues depende de tu lengua, de la lengua que eliges para la lengua C, puede ser bastante complicado si solo quieres, por ejemplo, echarte alemán o chino mandarín solita desde el segundo semestre, sí es un poco pesado, pero bueno, o sea, en general solo tendrías esa oportunidad. Y de ciencias sociales, pues en realidad la licenciatura en traducción, como podrás ver igual en otro momento en el mapa curricular, tiene como ejes temáticos también pues como la mediación cultural, que es literatura, mediación cultural, traductología y lingüística. Y en la parte de mediación cultural, cada semestre, desde el primero hasta el séptimo, tenemos materias como pues historia, tanto de México como más como occidental, universal. También llevamos política internacional contemporánea, mundialización, diversidad cultural, estudios interculturales, mediación cultural, y dependiendo del área de especialización que quieras elegir, por ejemplo, si te vas a derecho o si te vas a textos para las relaciones internacionales, pues vas a tener la oportunidad de elegir como optativas materias como introducción a las relaciones internacionales, organismos internacionales, derecho internacional, derecho familiar, entre otras opciones. Entonces, va a ir como de la mano por completo con ciencias sociales, sí. Entonces, yo te recomiendo que si te gusta esa área como más de área 3 es una muy buena opción para ti. De hecho, es por eso que yo la elegí, justo porque no sabía si irme más como hacia derecho, relaciones internacionales, y cuando me di cuenta de que pues iba a tener una carrera, como dijo Ángel, es todo en uno, iba a tener una carrera donde me iban a ofrecer tanto temas de derecho como de relaciones internacionales, como de historia, como cultura, etc. Dije, pues sí, claro, o sea, esto es lo que yo estaba buscando. Bueno, Fer, me gustaría complementar tu respuesta sobre el número de idiomas, también desde la perspectiva de lingüística aplicada. La verdad es que traducción tiene una carga un poco más pesada que lingüística aplicada en cuanto a materias y trabajo, porque, bueno, las lecturas son extensas y eso pues les roba mucho tiempo a los compañeros de traducción para justo dedicarse como les gustaría o como de una manera muy ideal, ¿no? A los idiomas que quieren o quisieran aprender. Entonces, hay de todo tipo de estudiantes en la ENAL, ¿no? Relacionadas a lingüística y traducción. Aquellos que ya llegan a las licenciaturas con conocimiento al 100 de 3, 4 lenguas, ¿no? O personas que pues simplemente tienen el inglés y ya, ¿no? Entonces, ahí pues depende de cada quien cuánto tiempo vaya a dedicar a qué lengua, ¿no? Porque podemos decir, uy, sí, voy a aprender chino y japonés y coreano todo el primer año, ¿no? Y realmente no es así, realmente nos demanda mucho tiempo la escuela, ¿no? Pero, por ejemplo, yo inscribí como tercera lengua alemán, además estudio japonés y además estudio lengua de señas, ¿no? Entonces, realmente siento que mi avance con las lenguas es lento, pero seguro, porque pues además de la escuela trabajo y estudio lenguas, entonces es como todo, o sea, hay diferentes cosas en mi vida que quizá no me permiten dedicarme al 100, no dedicarme al 100 al estudio de lenguas, pero quizá, no sé, si al inicio de la licenciatura, donde todavía no tenía tantas responsabilidades, hubiera, no sé, metido portugués, quizá ya en un año o 2 años hubiera sacado portugués, ¿no? Que es el caso de varios compañeros, ¿no? Que justamente
portugués, francés o las lenguas italiano, por ejemplo, que son más parecidas al español, pues es un poquito más sencillo que las adquiramos, ¿no? Digamos en cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, hay un poco de todo. Hay personas que incluso estudian lenguas originarias, ¿no? Porque la ENALT sobre todo tiene lenguas extranjeras, pero también tiene lenguas originarias. Y esa es cuestión como personal, de gustos personales de cada quien. Como ya lo mencionaba Roxana en alguno de los videos que vimos anteriormente, pues les tiene que gustar el idioma, ¿no? Esa es como la parte más importante cuando se trata de elegir un idioma y qué idioma vamos a estudiar, porque si medio nos gusta, de repente se vuelve pesado el estudio, es como, tengo que hacerlo, y no, es como, más bien el pensamiento que debería venir ahí es como, me gusta, ¿no? Y lo voy a estudiar y quiero aprenderlo porque quiero comunicarme y conocer personas o, bueno, cada quien tiene objetivos diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuántas lenguas se pueden aprender estudiando lingüística y traducción? Pues depende de cada quien. Y sí, en los programas oficialmente, en traducción entras con español e inglés, pero estudias una tercera lengua, ¿no? De las que ya mencionó Fer, son 5, ¿no? Y en lingüística aplicada entras con español e inglés o español y francés o español y alemán, cualquiera de esas 3 lenguas, y además tomas otra lengua. Ajá. Y están, bueno, es dentro de las 16 lenguas que ofrece la ENALT. Esas son las oficiales. Sí, muy bien, muchas gracias. Y esto va bastante relacionado sobre, pues, hasta qué nivel aprendemos nuestra lengua C, que es una pregunta de Valerie. Bueno, pues en realidad el plan de estudios está diseñado para que salgamos de la licenciatura con un nivel aproximado de B2, que sería como un intermedio más avanzado, aunque hay que ser muy realistas, que era lo que decía esta Sandra. Si vas a estudiar chino, mandarín o alemán, no esperes salir con el C1, por ejemplo, ¿no? Que si lo comparamos con alguien que decide estudiar italiano, francés, bueno, tampoco francés, pero como italiano, portugués, que pues ahorita de hecho ya son bastante, están bastante avanzadas mis compañeras. Si lo comparo, por ejemplo, conmigo, que estudio alemán, que a pesar de que lo llevo estudiando desde antes de la licenciatura, pues es mucho más complejo, ¿no? Más si lo queremos ver desde la perspectiva, pues ya como traductoras, como nuestra lengua C, pues es un camino largo, pero ya lo dijo Sandra, si te gusta, si realmente dices, yo quiero hacerlo, pues entonces vale la pena y no importa que se te haga un día pesado, que un día digas, ay, no, es que no sé, no soy lo suficientemente buena, no importa, todo eso va a valer la pena al final. Bueno, a ver, ¿qué otras preguntas tenemos, Sandra? Ok. Si quieres, te leo las preguntas. Bueno, la mayoría son relacionadas a traducción, entonces creo que bien, así te concentras en la respuesta. Entonces tenemos la siguiente, la siguiente que dice, ¿estas licenciaturas se encuentran en el área 4? Creo que es una respuesta sencilla. Sí. Sí, ¿no? También exacto. en área 3, creo, como... En área 4, bueno, la descripción del plan de estudios te pide que salgas justamente de una prepa o algo relacionado con las humanidades y las artes. Área 4. Okay. Sí, que está relacionada con área 3 también, pues sí, pero bueno, lo que está en los documentos. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Hay algo que les hubiera gustado saber sobre su carrera antes de elegirla? Fer, por favor. Pues, ok, creo que ya lo respondieron un poco, pero pues cuando la elegí, yo soy de la segunda generación, entonces pues todavía no había mucha información al respecto, ¿no? Es como, era un bebé esta carrera, chiquito, ahorita ya está corriendo, pero pues me hubiera gustado saber que los primeros semestres yo no iba a tener en sí como que traducir, o sea, no sé cómo explicarlo per se, pero no eran talleres de traducción, ¿no? O sea, yo entré y era bastante lingüística para mí y eso al inicio se me hacía pesado porque yo decía, no, si yo voy a estudiar 4 años y medio, solo esto, no, ¿cómo le voy a hacer? Me gustan más como las otras áreas en las que se divide la carrera. Entonces, creo que eso me hubiera gustado saber.
que ya después de los primeros semestres yo ya iba a empezar a tener muchas más materias y a exponerme mucho más a las otras áreas. Entonces, creo que solo sería eso. ¿Tú, Sandra? Bueno, pues como tal, saber antes, creo que en ese sentido yo fui muy afortunada, pero voy a compartir algunos de los pensamientos que he escuchado durante estos años, que es justamente el título de la licenciatura, ¿no? Lingüística aplicada. Entonces pensamos en lingüística pura, ¿no? En lingüística teórica, pero en realidad es lingüística aplicada y en lo que más se aplica durante la licenciatura es a la docencia. Entonces, eso es un punto muy, muy, muy importante a considerar cuando entren a la licenciatura porque tiene un gran peso hacia la docencia. Entonces, claro que sí, aprendemos muchas cosas de lingüística, muchas cosas relacionadas a sociolingüística, psicolingüística, ayúdenme, forense, clínica, ¿no? Entonces, hay muchas áreas que logramos ver o tocar, pero, o sea, son áreas muy profundas, muy grandes. Entonces, no nos da todo el tiempo la licenciatura para poder profundizar en cada una de ellas. Vemos como la superficie, lo general, vemos si nos gusta. Cada quien al final va a decidir a dónde se quiere ir, ¿no? Entonces, justamente eso es algo que muchos de mis compañeros he escuchado que les hubiera gustado saber antes, ¿no? Hay un peso muy grande hacia la docencia y si no les gusta realmente dar clases, bueno, deban como considerarlo mejor, ¿no? Porque hay muchas materias donde les van a pedir que planeen clases, que diseñen materiales, que diseñen recursos de evaluación, justo para evaluar sus clases y a sus alumnos, que consigan alumnos. Bueno, eso ya es para el final de los semestres, ¿no? Porque durante los primeros semestres casi siempre tenemos interacción con los mismos estudiantes de las lenguas del ENALT. Sin embargo, es un punto muy, muy interesante e importante que deberían considerar. Sí, sería eso. Y bueno, de manera más general para ambas licenciaturas, creo que en ambos casos, pues siempre es una preocupación por ahí lo del EDI, pero bueno, ya lo hablaron por ahí un poco en los videos, no es un examen tan exhaustivo, pueden bien estudiar como un nivel intermedio y pasarlo bien. Quizás sea un poco más difícil para traducción, justo por la demanda, ¿verdad? Pero ahí es cuestión de demanda, sobre todo. Sí, y sobre eso tenemos una pregunta que es cómo se realiza el trámite para el EDI. Ok, en la página del ENALT viene como detallado cuál es el procedimiento para hacer el registro. Ya será dependiendo de si vas a hacer examen o si vas a entrar por pase reglamentado, que en realidad creo que primero tienes que registrarte como aspirante y después ya en la página del ENALT te registras para presentar el examen de dominio intermedio. Y entonces ahí ya te van como guiando. Sí, entonces Sí, puedes sí, checarla. de hecho el trámite es muy sencillo. Toda la página trae la descripción tanto para lingüística aplicada como para traducción. Entonces, si tienen algún problema o algo en el proceso, en la parte inferior de la página, ahí vienen los contactos de la coordinación. Pueden enviar correo directamente a las coordinadoras y ellos, ellas los pueden apoyar. Ok, bueno, todavía tenemos tiempo para responder otra. Ok, entonces, bueno, sí, los exámenes de ingreso son EDI, que es examen de conocimiento de dominio intermedio, y Sophie Castro, si tienes conocimientos de la lengua C, puedes entrar, tienes que entrar a la misma materia que se va a impartir en tu semestre, porque son materias que tienen una carga académica. Entonces tienes que cumplir con el número de créditos y todo para pues poder como continuar avanzando bueno, no avanzar en la carrera porque no son seriadas, pero pues para el final poder ser una alumna regular y pues también esto incluye todo este proceso de, no sé, de intercambio, de movilidad estudiantil, de becas, entre otras cosas. ¿Alguien más pregunta cuáles son los horarios de la licenciatura en lingüística aplicada? Son variados los de ambas licenciaturas, ¿no? Usualmente son Bueno, más de la mañana. sí, sí, exactamente. Bueno, en el caso de lingüística aplicada, el horario está más,
parejo, por así decirlo. Empezamos normalmente a las 9 de la mañana y terminamos a las 2. Dependerá de algunos semestres, algunas materias donde tengamos más carga de asignaturas, donde empecemos justamente a las 8 y terminamos a las 2, pero casi siempre ese es como el rango de horario de las materias que tenemos. Este semestre, pues para facilitar un poco las interacciones en los grupos, se abrió otro horario por la tarde, pero es como opcional, ¿no? Tú puedes elegir si estar o no en ese horario, que sería de 3 a 5. Entonces, digamos que más o menos la licenciatura cabe de 8 a 2 de la mañana, en este caso, este semestre especial, digamos, de 3 a 5, y ahí hay que sumarle las horas de lengua, ¿no? Si vas a tomar alemán por la mañana, chino, mandarín, portugués o lo que quieras meter como tercera lengua, pues ahí los cursos varían bastante, puede haber de 1 hora diaria, hora y media, 2 horas, hay que checar justamente como los horarios con la ENALT, ¿no? Hacer las inscripciones con la ENALT y pues si te queda, no sé, de 7 a 9, alemán, por ejemplo, y luego tus materias de 9 a 2, y luego si quieres tomar otras lenguas, adelante, pues bueno, después de las 2, claro, es posible, ¿no? Entonces, sí, son más homogéneos, están como más concentrados en ese sentido. En el caso de traducción, es un poco más complicado. Hay muchos más estudiantes, por lo mismo hay muchos más grupos y horarios, ¿no? No sé si quieras comentar algo al respecto. Sí, pues rápidamente ya para cerrar, son horarios un poco más diversos, aunque sí intentan en su mayoría pues que sea en un horario matutino. Usualmente empezamos como a las 8 de la mañana y solemos terminar como a las 4, o sea, no significa que sean de corrido, ¿verdad? Eso irá variando, pero sí influye también mucho ahorita que estamos ya en las áreas de especialización, porque pues ya somos varios grupos, más los grupos de lengua C y todo, pues irá variando pues semestre con semestre. Ahorita podemos aprovechar que somos una carrera pequeña y no hay que estar como en otras facultades, que tenemos que luchar por cuándo me inscribo, cuándo no sé qué, me quiero quedar en este grupo, no sé qué. Entonces, ahorita esa es pues una bondad que tenemos, ¿no? Pero pues bueno. Sí, se nos ha acabado el tiempo. Nos faltaron varias preguntas, pero ojalá en el futuro puedan pues seguir comentando ahí en las redes sociales y podamos como contestar algunas otras. Hemos llegado al final de la sesión. Por favor, no olviden visitar los sitios web informativos, la página del ENAL. Quédense en Facebook para continuar con el programa de la 24ª edición de este gran evento de orientación vocacional al encuentro del mañana. Y en nombre de la comunidad estudiantil, educativa y de la dirección del ENAL, les agradecemos mucho por su compañía y pues por aquí nos vemos.